¿Cómo están? Saludos a todas y todos los maestros y maestras que están presentes en este primer podcast Panorama Educativo, que gracias al auspicio del Centro de Investigación, Capacitación y Desarrollo Profesional Complexos, se va a ir desarrollando pues de manera periódica, tocando temas relevantes, temas de interés desde una mirada imparcial en temas educativos. Y bueno, para esta oportunidad tenemos preparada un primer tema que es importante, dado que todos los docentes pues estamos muy preocupados por tener a nuestros estudiantes permanentemente involucrados, muy interesados en las clases, ¿no? Porque observamos que a veces se nos pierde el interés y tenemos estudiantes que no nos ponen atención y pueden tener generar ciertas dificultades dentro de una sesión de clase. Entonces, ¿cómo podemos nosotros involucrar activamente a nuestros estudiantes? ¿No? Vamos a intentar responder estas preguntas, pero es necesario para eso, mis estimados maestros y maestras, que revisemos un poco el por qué es importante y dónde nosotros tenemos el sustento para poder tener ciertos elementos teóricos y luego a partir de eso llevar a la práctica en el aula de clases actividades que generen pues interés, que generen eh, esta activación de la motivación de nuestros estudiantes y participen de manera activa en nuestra clase. Un primer documento que debemos nosotros revisar para este aspecto, en realidad para toda nuestra labor docente, es el marco del buen desempeño docente. En este documento vamos a encontrar nosotros cuatro dominios, cuatro dominios que nos van a dar un marco referencial de cómo va a ser o cómo debe ser nuestra práctica pedagógica. En este documento, el marco del buen desempeño docente, vamos a nosotros a encontrar un primer dominio que habla de la preparación para el aprendizaje de los estudiantes. Tiene que ver con nuestra planificación, tiene que ver con la parte disciplinar. El otro dominio nos va a referir a la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. El tercer dominio es la participación en la escuela y la comunidad. Y el cuarto dominio, el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. De estos cuatro dominios, mis estimados maestros, nos interesa para el tema que estamos abordando esta noche el dominio 2, que tiene que ver con la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Es cómo promuevo, cómo actúo frente a nuestros estudiantes, a mis estudiantes, y pues yo que estoy en el aula, para generar aprendizaje en ellos. Entonces, este dominio 2 vamos a analizarlo de manera detallada para poder a partir de eso establecer algunas líneas de acción que nos permitan pues asegurar que nuestros estudiantes participen activamente en el aula, ¿no? Entonces, el dominio 2, si bien es cierto, no solamente aborda este aspecto de la participación activa, también va a abordar otros aspectos, la mediación pedagógica, el clima favorable, que el docente maneje adecuadamente los contenidos, que motive permanentemente a nuestros estudiantes, que utilice las diversas estrategias y metodologías que permitan generar aprendizajes. Además también que desarrolle una adecuada evaluación de estos aprendizajes, ¿no? Finalmente, lo importante y menos digamos relevante es también el, el uso de los recursos didácticos que el docente debe tener para poder justamente generar interés y luego generar aprendizaje significativo en nuestros estudiantes. Estos recursos deben ser pertinentes y relevantes, ¿no? Entonces, estos aspectos que tienen que ver prácticamente con lo que corresponde a nuestra práctica pedagógica en el aula son
aspectos del dominio 2. Pero hay uno que también ahí vamos a tener que, para este podcast, vamos a tener que analizarlo con más detalle. Porque recordemos que si hablamos de participación activa de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, allí vamos a encontrar en este dominio 2 una de las competencias del marco del buen desempeño docente. ¿Cuál es esta competencia? Que conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes para que todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica. ¿Ve? Ese es un elemento importante. De esta competencia vamos a poder nosotros desagregar dos cosas, ¿verdad? Uno, que tiene que ver que el docente debe tener dominio de la disciplina con la cual enseña, ¿no? Si el docente es de ciencia y tecnología, debe tener un dominio de esa disciplina. Si enseña comunicación, debe tener un dominio de esa disciplina. Es importante que el docente maneje el componente disciplinar de su área. Eso es un elemento importante. Además dice que el docente debe hacer uso de estrategias y recursos. Y todo eso para que conduzca el proceso de enseñanza. Eso nos lleva justamente al aspecto fundamental de esta noche, que involucre activamente a los estudiantes. De acuerdo a esta competencia, un docente que tiene un adecuado dominio disciplinar, un buen dominio de estrategias didácticas y utiliza adecuadamente recursos pertinentes, entonces va a generar, va a involucrar que el estudiante participe de manera activa. ¿Por qué pasará eso? ¿A qué se deberá, no? Que si yo conozco bien mi disciplina, eso cómo influye en la participación activa. Es que de todas maneras, el dominar el área curricular, la parte disciplinar, nos va a permitir encontrar diversos niveles de aplicabilidad en la práctica cotidiana, en la práctica académica, de repente, ¿no? Del quehacer del estudiante, de la sociedad, de las personas, ¿no? Recordemos que actualmente ya no trabajamos específicamente en la enseñanza de contenidos, sino más que nada en la aplicación de los contenidos que se enseña en el quehacer de los estudiantes, ¿no? En los puntos de interés que ellos tienen. Recordemos que trabajamos en base a los intereses que ellos tienen. Para eso está nuestra evaluación diagnóstica. Para eso están las situaciones significativas del colegio, ¿no? Que han estado planificadas desde el inicio del año escolar. Entonces, si es que nosotros atendemos de manera adecuada estos puntos de interés desde nuestra disciplina, vamos a garantizar que el estudiante se involucre. Y eso requiere de todas maneras que el docente maneje su componente disciplinar, sepa en qué aspectos, en qué campo y en qué medida este conocimiento disciplinar es aplicable para poder atender determinado tema de interés de los estudiantes, ¿no? Entonces, ya como dije, no es una no es una enseñanza eh, totalmente teórica, ¿no? En el aula, sin contexto, sino es una actividad que va a tener su correlato en la práctica de las personas, en este caso de los estudiantes. Y sumado a eso, las estrategias metodológicas, didácticas del docente y el uso de recursos, ¿no? Recursos materiales, tecnológicos, etcétera. Entonces ahí tenemos este primer elemento que nos va a llevar justamente a lo que es el involucramiento activo de los estudiantes. Componente disciplinar, componente didáctico y componente de recursos. Son tres aspectos que el docente debe tener, por lo menos, para poder garantizar que va a involucrar activamente a los estudiantes. Entonces, el Ministerio de Educación
ha construido instrumentos de evaluación para poder valorar, evaluar cómo el docente involucra activamente a los estudiantes. ¿Qué es este instrumento? Es la rúbrica de observación de la práctica pedagógica. Esta rúbrica que se utiliza cuando los docentes que están postulando para acceder a la carrera pública magisterial son evaluados en su práctica pedagógica en el aula, dando una clase, ¿no?, con los estudiantes. Ahí tenemos una rúbrica, ¿no? Y esta rúbrica justamente, ¿qué mide o qué evalúa? Evalúa la medida en que el docente involucra a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, que genere interés y que los estudiantes participen de forma activa en esa sesión. Además, ¿no?, esta rúbrica trata de valorar o evaluar cómo el docente hace que comprendan el sentido de lo que se está estudiando o de la utilidad de lo que están aprendiendo los estudiantes. Entonces, hay algunos como elementos, ¿no?, como aspectos que está evaluando esta rúbrica, que tienen que ver con el involucramiento activo de los estudiantes. Entonces, tenemos algunos indicadores para garantizar o para poder observar si nuestros estudiantes están involucrados o no. Uno, que estén interesados. Otro, que participen activamente. Tercer elemento, que comprendan el sentido de la sesión, el sentido de lo que se aprende, la importancia y utilidad de lo que se está aprendiendo. Son tres aspectos que podemos nosotros tener para poder decir si estamos involucrando o no a nuestros estudiantes. Y la rúbrica de evaluación así lo establece, ¿no? Esta rúbrica evalúa justamente las acciones que el docente realiza para promover el interés o la participación también de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. Significa que el docente debe planificar actividades que generen interés, que capten la atención de los estudiantes. ¿Y cómo logro esto?, se estarán preguntando. ¿Qué debo de hacer para captar el interés de mis estudiantes? ¿Vestirme de payasito? ¿No? ¿Contar chistes? Pues no. A veces vemos eso, ¿no?, que el profesor tiene que ser un actor y que empiece a contar chistes. Esa es una mala manera, diría yo, de generar interés. El docente, un buen docente, desde el marco del buen desempeño docente, que genera interés en los estudiantes, es aquel docente que planifica y ejecuta actividades desafiantes en el aula, actividades retadoras en el aula, motivadoras y que sean atractivas en el aula. Evidentemente hay un elemento emocional, un elemento de la personalidad del docente. Es verdad, el docente debe ser una persona, debe llegar al aula con una sonrisa, debe llegar al aula con el mejor humor, dejando de lado de repente los problemas personales que tenga, porque de alguna manera eso también se transmite, ¿no? Si yo llego al aula desanimado, molesto, por diferentes motivos que podamos tener, entonces no vamos a poder tampoco lograr estos elementos que se han mencionado, porque el estudiante va a percibir ese ánimo del docente y va a prácticamente sincronizar con ese ánimo, y de eso no se trata, ¿no? Entonces, si el docente cumple con estos elementos de ir motivado, no digo siempre sonriente, pero por lo menos con un buen semblante y con cierto nivel de humor adecuado para la sesión, y además de eso propone situaciones desafiantes
retadoras, atractivas, tenemos un elemento ganado para generar interés en nuestros estudiantes, ¿no? Además de eso, también debemos en la sesión generar situaciones en que el estudiante participe. Dejemos de lado esta sesión en donde el docente es el centro de acción y el centro de atracción, el que llena la pizarra, el que dicta, el que propone las soluciones. Dejemos eso de lado. Más bien generemos oportunidades para que sea el estudiante el elemento central del proceso de enseñanza-aprendizaje, sea el actor principal de la sesión. Entonces brindemos oportunidades para que los estudiantes participen de manera activa en el aula. Eso implica que nuestra aula ya no va a ser de repente esta aula convencional en donde los estudiantes están organizados en filas, ¿no? En columnas, como un cuartel, sino que más bien debemos tener un trabajo en equipos, con un trabajo colaborativo, en donde interactúen, donde debatan, donde respondan a estos retos que hemos formulado nosotros para la actividad y que también inclusive si tienen oportunidad salgan a la pizarra a plantear su propuesta. Entonces de esa manera también aseguramos otro elemento importante de participación activa en nuestros estudiantes. Debemos planificar ese tipo de actividades en cada sesión. Otro aspecto también que nosotros podemos tener acá para promover el interés y participación de los estudiantes es generar puntos de interés en los estudiantes, que busquen involucrar en la actividad a los estudiantes, motivar a que ya, si no es de manera espontánea, pero por lo menos con el apoyo nuestro, el estudiante salga, participe, ¿no? Dando oportunidad a que todos tengan este mismo nivel de participación, sin favoritismos, sin sesgarnos o en concentrarnos en un solo grupo, en un solo tipo de estudiantes, ¿no? A veces solemos atender o solo a los estudiantes destacados o solo a los estudiantes con necesidades de aprendizaje, ¿no? Pero los abandonamos al otro grupo. Eso debemos tratar de evitar. Debemos atender a todos los grupos, sin ningún tipo de favoritismo o sin ningún tipo de alejamiento de los demás. Debemos atender a todos, debemos acercarnos y hacer que ellos participen activamente. Entonces de esta manera se cumpliría, si nosotros cumplimos con estos elementos, el primer aspecto que acá se ha mencionado, ¿no? Las acciones que el docente debe realizar para promover el interés, se estaría cumpliendo. Ahí tenemos un punto a favor, digamos, ¿no? Tenemos un primer criterio ya aclarado, ¿no? Segundo criterio que era necesario o es necesario tener en cuenta, de acuerdo a la rúbrica, y también nos va a dar una idea a nosotros si estamos generando interés en nuestros estudiantes, es la proporción de estudiantes involucrados en la sesión. Proporción, es decir, un porcentaje, una fracción. Si tengo 30 estudiantes, ¿cuánto es esa proporción que debo tener como mínimo para decir que he generado interés en nuestros estudiantes, que involucró a mis estudiantes activamente en su proceso de aprendizaje? De acuerdo a la rúbrica, me habla de una proporción, y esta proporción puede ser menos de la mitad, más de la mitad, más del 75%, entre el 50 y 75%, y inclusive 90%, o sea, podemos verlo a nivel de porcentajes, y de acuerdo a eso, me voy a ubicar en cierto nivel de efectividad de involucramiento a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. ¿Qué nos dice la rúbrica al respecto? La rúbrica nos dice que si un docente está involucrando a más de la mitad de estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, está en el nivel 2 para arriba.
¿no? Porque la rúbrica tiene 4 niveles. Entonces, si el docente está involucrando a más de la mitad, a más del 50% de los estudiantes, ya está en el nivel 2, 3 o 4. Pero ¿qué pasa si el docente involucra a menos de la mitad? Entonces el docente está en nivel de inicio. Es el más bajo puntaje, ¿no? ¿Y cómo me doy cuenta de esto? A lo largo de la sesión, si más de la mitad de los estudiantes está realizando otras actividades ajenas a lo que el docente ha propuesto, además de eso, el docente no ofrece oportunidades de participación, entonces este docente está en nivel de inicio. ¿Ya? Entonces debemos tratar de que nuestras actividades sean retadoras, motivadoras, que sean atractivas, como se dijo, para poder garantizar que por lo menos más de la mitad de estudiantes participen. Pero si estoy en más de la mitad, tampoco no es, digamos, tan bueno, ¿no? Porque estaría probablemente en el nivel 2. Y si tengo más del 75%, entonces ya estoy en nivel 3, de acuerdo a la rúbrica. Entonces, si voy a hacer el nivel 2, si es que solamente de la mitad hasta el 75% de estudiantes están involucrados en la actividad, ¿no? Estoy en nivel 2. Ahora, si paso del nivel 2 para el nivel 3, significa que los estudiantes, en más de un 75% de ellos se han involucrado. Se han involucrado. Más del 75%. Pero, ¿hasta cuánto es este nivel 3? De acuerdo a la rúbrica, el más de 75, pero menos de 90%. Menos del 90%. Estaría en nivel 3. Y si paso el 90% de estudiantes, entonces estoy en nivel 4. O sea, significa que, por ejemplo, si fuesen 30 estudiantes, más de 15 están distraídos, no participan activamente, nivel de inicio. Más de 15, hasta unos 24 estudiantes, probablemente, 24 o 23 estudiantes, si es que están participando, están en nivel 2. Luego de 24 a 27 de repente están en nivel 3, si es que están participando. Y si son de 28, 29 o 30, entonces ahí sí ya tengo un nivel 4. Debo garantizar o debo tratar de que más del 90% de los estudiantes participen activamente en el aula. ¿Y eso cómo lo logro? Ya se les mencionó. Trabajo grupal, trabajo de equipo, actividades retadoras, actividades que generen interés en ellos, ¿no? Actividades atractivas a ellos. De esa manera podré tener asegurado estos elementos que se están mencionando, ¿no? Ahora, eso no significa que voy a proponer actividades demasiado sencillas. Las actividades demasiado sencillas no van a generar interés, van a generar aburrimiento, todo lo contrario, porque van a ser tan sencillas que los estudiantes no se van a motivar, ¿no? Deben ser justamente retadoras. Ahora, retadoras no significa difíciles, ¿no? Si son difíciles de lograr, va a pasar lo mismo, el estudiante se va a desanimar, se va a desalentar. Eso implica entonces que los docentes deben conocer a sus estudiantes, deben tener un pleno conocimiento de ellos para que puedan garantizar que la actividad propuesta sea de su interés. Eso es importante. Implica un conocimiento del docente hacia los estudiantes. Entonces aquí alguien me podría decir, ¿no? Imaginemos un docente que va a dar su clase modelo, entonces él solamente va a ir ese día al aula. Entonces él podría afirmarnos o preguntarnos, ¿no? Pero ¿cómo hago yo si solamente
voy a entrar una vez, ni siquiera nunca los he visto y nunca probablemente los vuelva a ver. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? ¿Qué es lo que tiene que hacer el docente o la docente? Va a tener que recurrir al conocimiento que el docente tiene sobre la adolescencia, que es una etapa, ¿no?, digamos, bastante estándar, ¿no?, que caracteriza a un adolescente, y sobre esa característica que se tiene, se puede plantear una actividad adecuada para ellos, ¿no? Adecuada para ellos. Y siempre tomando temas de coyuntura, si no es local, por lo menos regional o nacional, que son elementos que siempre eh, los estudiantes probablemente estén atentos, ¿no? Atentos a lo que esté pasando en ese momento. Así que tendríamos de esta manera un segundo elemento ya a favor, ¿no? Primer elemento, recordemos, las acciones como docente para promover interés en los estudiantes, ¿no? Otro elemento, otro aspecto, la proporción de estudiantes involucrados en la sesión. Entonces ahí tengo ya dos puntos que pueden ser para nosotros también como indicadores de que estoy logrando involucrar a mis estudiantes. Si tengo a más del 70% o 75% involucrado, estoy en buen camino. Pero la meta es tener un 90-100% de estudiantes involucrados en la actividad propuesta, ¿no? Y eso significa actividades desafiantes, retadoras. Finalmente, hay otro aspecto que también establece la rúbrica y que nos va a ayudar a que el estudiante se logre involucrar también activamente, es que nosotros debemos de mencionarles, presentarles la utilidad de lo que van a aprender o están aprendiendo, la importancia de lo que se está aprendiendo y de lo útil que va a ser esto que están aprendiendo en su vida cotidiana. Eso es también otro elemento clave que a veces no lo atendemos de manera correcta. A veces pensamos o seleccionamos temas porque a nosotros nos interesan, porque pensamos que lo que me interesa a mí como docente también le va a interesar al estudiante. Eso yo creo que es un error, una debilidad que tenemos. Pongámonos en la posición del estudiante y qué es lo que tendría que interesarles a ellos, qué les podría interesar. Y si logramos hacer ese ejercicio, entonces vamos a también lograr este elemento, este aspecto, directo o indirectamente el estudiante se va a sentir interesado en el tema porque sabe que le va a servir. Sabe que le va a servir. Por ejemplo, me imagino un tema de interés de los estudiantes en la actualidad podría ser el embarazo adolescente, ¿no? Entonces, si estoy tocando el tema del embarazo adolescente y voy a abordar ese tema desde el área que corresponda, se puede abordar, y le menciono que lo que estamos estudiando es útil porque le va a permitir tomar medidas preventivas frente a esta posibilidad de embarazo adolescente, ya sea mujer, varón, ¿no? Si bien es cierto, la mujer es la que se embaraza, pero es el adolescente también que podría estar involucrado en todo esto. Entonces, el estudiante se va a interesar. Y si le digo que esto va a servirte para poder evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Es importante por este motivo, entonces el estudiante se va a involucrar más aún con la actividad, ¿no? Entonces, eso es necesario. Ahora, si volvemos a la rúbrica, ¿qué es lo que debemos hacer, ¿no?, como docentes? Que debemos plantearlo explícitamente. Debemos encontrar un momento en la sesión, será al inicio, al intermedio o al final, pero eso debemos planificarlo, o en varios momentos decirlo, si ustedes estiman conveniente. Plantear explícitamente la importancia o la utilidad de lo que se está estudiando o aprendiendo. Debemos de decirles, no debemos suponerlo. Para nosotros es relevante, pero de repente los estudiantes no lo conocen, no saben que esto es relevante. Y de repente están pensando, esto estoy estudiando no sé por qué.
porque al profesor se le ocurrió. Pero si nosotros lo planteamos de manera explícita, expresa, esta utilidad de lo que se está aprendiendo, uno, el estudiante te escucha y entonces valora lo que estamos diciendo, y otro, es un punto, un criterio necesario de evaluación de esta rúbrica de la cual estamos mencionando. Es un elemento importante de este instrumento de evaluación. Así que si nos van a observar en la sesión, entonces debemos plantear de manera explícita. Uno, por la evaluación, pero el más importante aún es para que el estudiante logre saber que su aprendizaje va a servirle de algo, ¿no? Otro aspecto que debemos hacer es, de todas maneras, podríamos pedir, ¿no?, a un estudiante que mencione también, ¿no?, por qué cree que esto es importante, que puede mencionar alguna posible utilidad de lo que se está estudiando en ese momento, promover participación en ellos, ¿no? ¿Para qué creen que va a ser importante esto que estamos aprendiendo esta noche, esta mañana, esta tarde? Entonces, el estudiante va a poder verbalizar, expresarse, y eso también es una forma de generar actividad en ellos, ¿no? Recordemos que estamos hablando de involucramiento activo en de los estudiantes. Entonces, si damos la oportunidad a que sea el estudiante quien mencione esta utilidad de lo que se aprende, bienvenido sea. Y si es imperfecta esa participación, entonces nosotros podemos complementarlo, ¿no? O pedir otra participación a otro estudiante para poder redondear bien la idea, y cerramos también con nuestra primera participación. Entonces, de esa manera estaríamos cumpliendo, ¿no?, cumpliendo y también evidenciando que estamos involucrando activamente a nuestros estudiantes. En resumen, maestros y maestras, si nosotros queremos involucrar activamente a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces lo que debemos lograr son 3 elementos. Primer elemento, promover actividades que generen interés, que sean retadoras, que sean actividades atractivas. Otro aspecto, que generemos oportunidades de que el estudiante participe activamente, trabajo en equipo, ¿no? Formular preguntas permanentemente, generar debates en ellos, promover que el estudiante participe directamente en la pizarra, dejando de lado nuestro rol como el centro de atracción del aula, sino el estudiante tiene que ser el centro de atracción. Luego, procurando que la mayoría de estudiantes, por lo menos un 90% de los estudiantes, logre realizar las actividades y lo realice de manera motivada, ¿no? Entonces ahí tenemos otro punto ganado. Y finalmente, dándole siempre a saber la importancia y la utilidad de lo que se está aprendiendo. Entonces, si hemos hecho o hemos cumplido con estos aspectos, podríamos decir que estamos logrando involucrar activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Así es, maestros. Entonces, yo creo que estos elementos no son difíciles de lograr. Es tema de planificación de lo que se tiene que hacer. Es de repente fortalecernos en este proceso de planificación y pensar y repensar cómo hacer nuestra sesión de tal manera que los estudiantes se logren involucrar con la actividad que hemos planteado para ellos, ¿no? Hay mucho por hacer, yo sé, pero que es momento de empezar y que seguramente quienes logren estos aspectos que se han mencionado van a tener estudiantes más activos y van a tener estudiantes que van a lograr mejores aprendizajes que les va a servir para su propia práctica cotidiana y quién sabe para la universidad o cualquier otra institución de estudios superiores. Bueno, maestros y maestras, con esto estamos terminando esta primera transmisión y vamos a seguir con otras transmisiones que vamos a seguramente ir publicando de manera periódica.
Listo. Nos vemos.